Bueno, pensé que a mí que entonces ya sabe presidente, cuera con historia, gente que de ahí cada presidente cuera con historia. Ahí ponate ahí, pero los deñan de los mismos deñamos, me gusta presidente ni bonguetata. Bueno, asume como presidente provisorio y en el 82 hizo una campaña política, ¿verdad? Esos 2 años. Y por supuesto fue aceptado su candidatura con su vicepresidente, su socio IT, que era ministro con Cándido, el señor Juan Antonio Jara, que el barrio Jara lleva, porque era su terreno, antes. Ahí cuando bajo plata, te veo oye colocar, ministro de Hacienda, Juan Antonio Jara. Bueno, ¿qué pasa? Llega el 82, es tiempo de las elecciones, entonces Caballero ya tiene todo preparado y se presenta en el Congreso y en el Congreso se vota, mayoría de votos. Bebendo yo, tanda y por elección. Yo votaba Bernardino Caballero, listo. Vamos a ganar. A Oyupila de presidente constitucional. Bueno. Esperamos a como ministro del Interior. Este es Juan Antonio Jara, el famoso barrio Jara. Este es un gran acaudalado después de estar en el gobierno. Juan Antonio Jara. Como ministro del Interior había contratado al general Pedro Duarte de la guerra del 70. O sea, su socio de la guerra era él. El Pedro Duarte dejó como ministro del Interior, ministro de Relaciones Exteriores, José II de Cook, era su socio, el paraguayo intelectual y todo eso. Como Hacienda, Juan Antonio Jara. Bueno, a Peisa, Oñe Perusa, y la ministerio. Ahora, pequeña obra durante el gobierno de Caballero. Este es la imagen del Colegio de la Providencia, porque él durante su gobierno había fundado el colegio que ahora es la Providencia. Así se le conoce, ¿verdad? Bueno, por eso está esa imagen. Colegio La Providencia, así se llama. Creó el registro civil, creó el colegio bachillerato, que sería la secundaria después de la guerra del 70. Ya que bebé porque pegamos me gustan de Uberire. Bueno, 82 Oyupi, miran de hoy, o crear el colegio La Providencia. También se creó el Banco Nacional del Paraguay, así se llamaba, Banco Nacional del Paraguay. Luego fue Fomento y después del Paraguay, luego fue Banco Central. Sí, señor. Otro. Se creó un club y se llamaba un Club Libertad, pero no es el club deportivo. Es un club de gente para ir reuniones, para ver cómo está la política, crear candidatos. Es cívico político, era el club. Libertad, es una asociación para organización de la presidencia y todo eso, ¿verdad? Escuela Agrícola también se creó durante el gobierno de Bernardino Caballero. Otro, digo a mí que Colegio Electoral Heracue, que es la base del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Sí, señor. Se creó durante su gobierno también. Bueno, entonces tenía que pasar la dupla ya en Achupé de Caballero y Juan Antonio Jara por el colegio que él creó. ¿Entendemos? Eso es la política. Y claro, él manejó también eso. Y aceptó, no había otro candidato. Se aceptó la dupla Caballero-Jara y ganaron. Listo. Muy bien.
Así fue entonces el pequeño en la historia presidencial. Hasta el 86 él estuvo. Al año siguiente se creó el Partido Liberal y el Partido Colorado, o sea, Centro Democrático y Centro Asociación Nacional Republicana. Pero no vamos a entrar a hablar de política porque no había todavía, cuando este comentario que te estoy haciendo, no había todavía los partidos políticos. Pero ya cuando asumió por primera vez, esta foto estamos viendo. A esto quería llegar. Bueno, a ver. Este es el puente sobre el río Tebicuary, pero ya inaugurado. Ya inaugurado con el nombre del puente sobre el río Tebicuary que une Caapucú hacia el lado Paraguarí, Yacueo Paraguarí al lado, y pasa en el departamento de Misiones, que ahora ahí está más o menos una vista. Villa Florida. Este que está hacia el primer lugar es Villa Florida y Caapucú, aquello otro lado. Y ahí está el río Tebicuary. Bueno, una de las primeras actividades fue la fundación de un pueblo que ahora se llama Villa Florida, que antes se llamaba Santa María, Paso Santa María. Este se fundó en 1632 por ahí por los jesuitas. Hasta ahí era el territorio de los jesuitas, pues, ¿entendés? Hasta el río Tebicuary era. Después todo era el lugar de los jesuitas. Santa María, Pepe, Upe, Obami, Santa María, Upe, San Juan Bautista, hoy San Ignacio, hoy Santa Rosa, San Patricio, Santiago, Nambre, todo. Pero, ¿hasta dónde? Hasta el río Tebicuary. Bueno, este se cruzaba antes, en el tiempo de Caballero, o sea, 1800, porque este puente se inauguró en 1968. 68. Y nosotros estamos hablando del gobierno de Bernardino Caballero. Este pueblo pasa a llamarse Villa Florida a 2 días de su asunción como presidente provisorio. Una de las primeras actividades. Acordemos que falleció, como dijimos, Cándido Barreiro el 4 de septiembre de 1880. Y él automáticamente subió. Y a 2 días, el 6 de septiembre de 1880 se fundó y se llama Villa Florida. Se tenía que pasar en balsa. Y después viene 1800, todo es en balsa. Caballú, Ojasá, Yupía tiene balsa, Ojasá, Caapucú, otro lado, o Uajina Misiones, otro lado. A Paraguay, otro lado, Ojina Ónibus, Ojoa Pepe, Oñibe tiene hora. A Upeyo cruzaban la río a otro lado. A Upeya, ojo, llegué más hasta Pepo Ire. Encarnación, Peisa la viaje. Entonces, el 2 se fundó lo que se llama Villa Florida. Una de las primeras actividades siendo presidente provisorio. El general de división Bernardino Caballero. ¿No hay por nada? Bueno. Río Tebicuary, que divide Paraguarí con Misiones. ¿Entendés? Bueno. Entonces va pasando el tiempo y habían trabajadores, Oyapoa y Cuaipe jangada, oye, hoy ti rollo lo mitad de cada huire, de cada guazú, van a hacer más o menos este río. Aupeo, oye, ti la huiraja, oye, güerú, o siría allá, güerú. ¿Entendés?
Hoy el río Paraguay, pero llegó a Buenos Aires, Jangada se llama. Era una actividad antes de la guerra del Chaco, después de la guerra del Chaco. Río Jejuí, río Ipané, todos se usaron cuando eso. Concepción y Olleguerú, y río Olleguerú, y Jangada se decía. Bueno, entre ellos había un músico romántico que se llamaba Hilarión Correa, que trabajaba en ese. Hoy que hay río de Vicario y tila y virán, ya ojo, y que pila rollo área llevas a río Paraguay, no veo joya, hay trabajo inmenso. Jaja, es un músico, la Hilarión Correa. Pero había un socio de él que estaba también en Villa, el florideño, que se llamaba Fructuoso Aguiar. Jaojo viajamos y cuál la trabajo, hermano, pesa. Dai por camión, dai por ruta, dai por puente, está. Pero un año vende esa misa y terei. J. Buenos Aires, yo llegué un año y andé de viaje constante. A Buenos Aires, yo llegué en avión de 1 hora y media. 1 hora y media. Entonces, los poetas, como siempre, ay, románticos, escribían poesía a su pueblo, a su pueblito, que ya se llamaba Villa Florida. Jaome Hilarión Correa, hizo Hilarión en Moña de música, porque ya por ahí, ay, ya se llega y se vaya, seguro y vaya. Jaome hizo la música. Ahí es. Hilarión Correa y su conjunto, que trabajó también así en obraje y eso. Así eran antes los músicos. Pero yo dedicar la música y yo no ganar ya. Entonces yo me pongo otras cosas, ¿verdad? De paso. Tipo de Emiliano ahí. O guitarra, bueno. Entonces Moisés sube la música. A la música era Canción a Villa Florida. Pero antes de la inauguración, ya te conté, de 450 metros tiene ese, y hubo un gran progreso después del puente, la lleva. Y ya el trabajo era más dinámico y todas esas cosas, o para llegar al trabajo, pedirse ya ponga la música en honor a la ciudad de Villa Florida. Ya la pequeña historia más me gusta. Primera actividad como presidente provisorio, fundación de Villa Florida. Después en 1960 por ahí él había hecho esta música, Canción a Villa Florida. Upejahuetere ñamos jugado en mi apoñas en Dumina y justo y en versión de generaciones en duda. Oye, su capaité, ves a la paisaje ahí, ¿verdad? Lleva. Era Canción a Villa Florida 1960, vea, ya puedo ahí. Fructuoso Aguiar, como hizo de música Hilarión Correa y en versión del grupo Generación. No hay que ser amigo de Baité, muy bien en día y andé, vos cointe y para llegar.